Shalom a los hermanos de Sabiduría en la Torah, Teshuvah, y los que se reúnen conmigo todos los miércoles en la mañana para el estudio de Primera Corintios. Estamos cubriendo el libro de Primera Corintios capítulo por capítulo cada semana los miércoles en la mañana a las 10 de la mañana, hora de Miami. Así que a cualquier persona que le gustaría ingresar a ese estudio me deja saber. Tendría que bajar el programa de Telegram y ingresar al grupo de nosotros específico para el estudio. Ahí tenemos recursos. En realidad no establecemos conversaciones en el chat porque si no nos mantienen despiertos toda la noche, pero solamente para anuncios y para estudios y recursos y compartir información. En el día de hoy vamos a estar cubriendo el capítulo muy importante de 1 Corintios capítulo 12. Antes de comenzar, recuerde que este estudio en particular siempre se va a llevar a cabo en el contexto cultural, histórico, geográfico, topográfico, bíblico, todo en lo que contiene la narración bíblica. A veces nosotros vemos un capítulo y en realidad nos enfocamos en un versículo. En la metodología que estamos utilizando es un poco diferente. Utilizamos diferentes tipos de recursos para establecer el contexto de lo que vamos leyendo. Y hoy vamos a enfocarnos en ciertas áreas culturales para entender un poco más. Cuando Pablo escribe esta carta y una carta de corrección, no habían capítulos, no habían versículos, era una carta. Entonces nosotros a veces perdemos la esencia de la fluidez y del problema y lo que está ocurriendo cuando no leemos la carta continua. A veces el capítulo 12 se está refiriendo todavía de lo que Pablo ya habló en el capítulo 1, pero nosotros, como no nos han enseñado de esa forma, pues utilizamos un versículo fuera de contexto y creamos nuestra teología, que eso sí que crea un problema demasiado grande. Nosotros tratamos acá de hacer lo opuesto. Estudiamos el contexto cultural, histórico, bíblico, y seguimos una secuencia de eventos bíblicos en la narración para poder adquirir un mayor conocimiento de su contexto. Así que, como siempre les digo, no crean nada de lo que les digo, valídenlo todo, verifíquenlo todo, búsquenlo todo, pero no podemos discutir y refutar cosas si no lo estudiamos de una manera un poco más detallada. Así que yo espero que estos estudios de verdad sean de bendición para ustedes. Retantes, sí. A veces las vacas sagradas se mueren en el altar de la doctrina y el dogma y la denominación. Pero es necesario para nosotros poder continuar y mejorar y adelantar nuestro entendimiento bíblico. ¿Ok? Entonces, voy a repasar rapidito lo que, como se está acabando ya el libro, no nos quedan muchos capítulos por terminar. Quedan solamente 4 capítulos más. Entonces, tendríamos 3 capítulos más. Tendríamos nosotros que considerar lo que lleva ocurriendo en Corintios para entender lo que está ocurriendo acá. Recuerde que en el capítulo 1 Pablo señala unos problemas que están ocurriendo en la congregación. Primero, Pablo no le está hablando al individuo. La carta está dirigida a un grupo político. Pero Rico, ¿qué es eso de político? Sí, porque la palabra eclesía en el primer siglo era una palabra secular que representaba un grupo político o un grupo religioso o un grupo o coligia, ¿ok? Tenía un propósito, el grupo. Hay un problema en la cual hay diferentes castas, diferentes tipos de castas sociales que están ingresando a la comunidad y están haciendo caos dentro de la comunidad porque los derechos de cada persona en referencia a su posición social eran diferentes. Los plebeyos tenían ciertos derechos que un esclavo no tenía. El esclavo no podía hacer cosas que un liberto podía hacer. Los patricios eran los élites. Y sabemos que en la congregación habían personas de altos recursos. Entonces yo llegué a la conclusión, basado en lo que he podido estudiar con ustedes, que Pablo en realidad no le está hablando a los esclavos en el libro en la carta de los Corintios. Pablo le está hablando a las castas sociales de alto nivel dentro de la congregación.
para que no hagan excepción de personas, para que no hagan distinción, para que no los maltraten. Pablo utiliza un vocabulario muy específico. Hay problemas de idolatría, hay problemas de adulterio, hay problemas de una mujer entendiendo la jerarquía y ser sumisa a su esposo en el aspecto bíblico, no en el concepto greco-romano. También Pablo está tratando de enseñar cómo manejar una congregación sin que el aspecto cultural se meta en el medio para avergonzar el evangelio al Mesías y al Eterno. Es algo un poco más complejo de lo que nosotros habíamos entendido. ¿Por qué? Porque estamos investigando lo que es el contexto cultural detrás de los eventos que estamos viendo aquí, estamos leyendo. Lo mismo ocurre en este capítulo. Este capítulo se convierte como el resumen de casi todo lo que está ocurriendo. En el capítulo 11 termina Pablo haciendo una comparación de la cena del Señor y cómo se deben a tratar los unos a los otros. Yo tuve que cambiar un poco acerca de lo que yo pensaba de ese capítulo, porque yo pensaba que Pablo estaba hablando en realidad de Pesaj, y lo que sí Pablo está hablando de Pesaj, pero en el contexto de unidad, haciendo un contraste de las comidas greco-romanas y como en un ¿cómo se dice? Dining room, en un lugar donde las personas se pueden reunir, para comer, ¿ok? Habían castas sociales. Por ejemplo, una persona de alto rango se inclinaba porque representaba libertad. Un esclavo se sentaba en la parte de atrás, la comida era de menos calidad, a lo mejor ni vino le daban, y se sentaba en el piso. Entonces Pablo está hablando acerca de la unidad del cuerpo del Mashiach. Como aquí uno no es mejor que el otro, todos tenemos diferentes funciones, todos tenemos unos roles que nos ayudan a utilizar los talentos que el Eterno nos ha dado para entonces trabajar unánimes con un propósito y con un sentir para el Todopoderoso. Es una dinámica muy interesante en la cual Pablo está utilizando lo que es la cultura para relatar lo que el pueblo debe hacer y cómo debe manejarse como un reino. ¿Okay? Recuerde que ahora él está utilizando lo que está alrededor de él, para entonces traer el mensaje de reconciliación, unidad. El Pesaj, todos eran unidos, porque el reino de Elohim es un pueblo con un propósito, con un sentir y un pensamiento. Por eso nos inclinamos en Pesaj, porque representa nuestra libertad. Pablo está haciendo el contraste de que todos aquí en el reino somos uno. Tú no puedes maltratar al esclavo porque su estatus social dentro del mundo greco-romano es esclavitud, pero su estatus social dentro del reino es un ciudadano con todos los derechos de salvación, redención, restauración, reconciliación y santificación. Si no entendemos la cultura del momento, no vamos a ver el contraste. Y el capítulo 12 habla acerca de eso. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que se llama benefacción, que ya yo había cubierto ese tema ampliamente anteriormente, pero tenemos que leerlo de nuevo acerca de lo que es reciprocidad en la comunidad de Dios, que en realidad ese es el problema. No hay reciprocidad, no hay unidad. Las castas sociales, y por cierto, Santiago habló acerca de eso, que hay personas que se sientan en mejores sillas en la sinagoga. En Israel, en el primer siglo, tenían el mismo problema. El que tiene más dinero se trata diferente a la persona que no tiene muchos recursos. En las congregaciones de hoy día se hace lo mismo. Eso va en contra de los principios bíblicos de lo que es lo que se llama la equidad de Elohim. Nosotros tratamos a todo el mundo de la misma forma. ¿Okay? En el reino todos somos uno. Una nueva criatura, una nueva creación. Y ese es el punto que quería traer Pablo, que ahora nosotros no podemos manejarnos como los griegos lo hacen y los romanos, utilizando su contexto cultural de castas sociales y traerlas al reino y crear subdivisiones dentro del reino. Y el capítulo 12 aquí ahora va lidiando con eso específicamente. Pablo tenía que lidiar con eso. ¿Cómo yo puedo manejar corrección a un pueblo que se crió en un mundo completamente definido por sus casta social?
y cómo puedo compartir con ellos a quiénes son, cómo deben manejarse y a quienes tienen lealtad, que es al rey de Israel. Capítulo la semana que viene o cuando enseñe el capítulo 30, el capítulo 13, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el amor bíblico. Generalmente la persona dice amor, amor, amor es como alguna expresión de cariño. En realidad en la Biblia la palabra avá, amor en hebreo, representa lealtad. ¿Ok? Y también la palabra griego, agape, representa como un tipo de lealtad o alianza, una alianza, aliados. ¿Ok? En inglés se dice allegiance. Es cuando se hace la lealtad a un voto que uno toma. Como que todo cambia cuando entendemos lo que es el amor. El amor que yo le tengo a mi esposa no es solamente de una expresión cariñosa, sino mi lealtad de fidelidad para el convenio que nosotros hicimos de estar juntos y tener una familia. Lo mismo ocurre en el primer siglo. El amor que se está hablando no es un amor de expresión de afección, es una expresión de lealtad a tu hermano, aunque él no esté en tu mismo estatus social en el mundo greco-romano, pero de acuerdo al convenio dentro del Evangelio, somos uno y no se puede mirar diferente. Ok, esto es algo muy importante. Por eso que las congregaciones, si usted se pone a pensar en las experiencias que ha tenido en la iglesia, muchas personas se han ido porque ha visto la hipocresía y la excepción de personas que se hace dentro de la iglesia. Si una persona dona más dinero o diezma más, entonces el pastor va a estar con esa persona más, lo va a tomar en cuenta, le va a dar posiciones en la congregación, porque es por conveniencia. ¿Ok? Conmigo tienen problemas porque yo no estoy mirando eso. Uno tiene que mirar la integridad de la persona y el corazón. ¿Ok? Ok, vamos a continuar acá entonces con nuestro estudio. Vamos a entrar en el capítulo 12. Yo voy a estar volviendo leyendo de un PDF. Puse el PDF en el chat para que todos lo puedan obtener. Y aquí lo que vamos a seguir una secuencia de cada versículo. Entonces, por ejemplo, lo voy a enseñar acá. Lo que está marcado de amarillo es el versículo y después es el comentario. Por favor recuerden que no todo el tiempo yo estoy de acuerdo con el comentario. Es solo una guía. Pero este comentario no es algo dogmático teológico, es más cultural. Te están definiendo los eventos que vemos en la Biblia, en la narración, del punto de vista cultural. Por eso que es un poquito más neutral, que a veces ellos tienen una interpretación teológica, pero la mayoría de las veces en estos comentarios todos son culturales. Es lo que quieren es buscar la información, la ponen. ¿Ok? Esos comentarios son esos que están allí. Todos estos que están aquí arriba son comentarios culturales y también esta Biblia, ese diccionario, esa Biblia y esta Biblia, todas estas son recursos del aspecto cultural. ¿Ok? Oh, también estos que están aquí abajo. ¿Ok? Una lectura muy interesante. Uno aprende mucho. Ok, entonces dice Pablo, capítulo 1 a capítulo 12, versículo 1. Voy a leer el versículo acá. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya hay un problema inmediatamente que abrimos el capítulo 12. Porque la palabra dones, gifts, no aparece en el griego. Entonces, mira qué interesante. Dice, Pablo vuelve a responder a un tema sobre el que escribieron los corintios. Esta vez el tema es dones espirituales. En la Biblia revisada, The New Revised Standard Version, que la palabra griega es neumática. La traducción al inglés es bastante engañosa, ya que el griego significa fenómenos inducidos por el espíritu, fenómenos atribuibles a un espíritu. Aparte del hecho de que aquí no hay palabra que signifique regalo. Esto es muy importante. Por eso esto trae tanta confusión a la congregación. Porque ahora dice los dones espirituales, cuando en realidad la palabra dones no aparece en el griego. Dice, el uso de la palabra regalo deja al lector inglés con una impresión equivocada. En nuestra sociedad experimentamos obsequios gratuitos reales, muestras gratuitas, donaciones sin compromiso.
Sin embargo, este es bien importante. Sin embargo, voy a ponerlo aquí, lo voy a marcar en amarillo para que lo puedan ver conmigo. Dice, sin embargo, en la experiencia del primer siglo, donde todos los bienes se percibían como limitados, cuando usa ese vocabulario, tienes que considerar lo que se llama el vocabulario de lo que es patrocinio y clientela. Patrocinio y clientela, familia. ¿Ok? Ahora cambia el contexto porque no está hablando de algo que no se puede entender. ¿Ok? Dice, todo lo que uno aceptaba de otro requería algún tipo de reciprocidad en algún momento. Dice, un proverbio árabe dice, no me agradezcas, me lo pagarás. Nuevamente, el término neumática del griego no tiene la connotación de regalo. ¿Ok? El tema que los corintios le presentaron a Pablo fue el de los fenómenos inducidos por el Espíritu o fenómenos atribuibles al Espíritu. Como indica el contexto, el Espíritu en cuestión es el Espíritu de Dios. Estados alterados de conciencia, tenemos que estudiar esto eventualmente y eso lo vamos a cubrir ahorita, pronto, con lo que se llamaba el templo de Apolo en Delfos. Dice, ahora sobre los dones espirituales, este es otro comentario. Dice, de hecho, dones espirituales también puede traducirse como personas espirituales. No está hablando de algo que no se puede entender, sino de lo que son personas que son leales a la Torah, porque la Torah es espiritual. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos. Si leemos Romanos, capítulo 7, creo que nos dice. Buscar ya. Voy a buscar aquí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Si consigo. Porque cuando uno usa una Biblia nueva no consigue nada. ¿A usted le ha pasado eso? Ok. Es los mismos libros, es en español, tiene todo, pero usa la Biblia de otra persona, no encuentra nada. Ok. Dice el versículo 7 del capítulo 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero tampoco conocieres la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo espero tener el versículo correcto, pero sí, yo voy a seguir leyendo, no importa. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida y a mí me resultó muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos, versículo 14. Porque sabemos que la Torah, la ley, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? Pongan eso en mente cuando estén leyendo ahora el capítulo 12. Porque tenemos que conectar la definición de lo que es espiritual para Pablo en el primer siglo, no lo que usted y yo piensa hoy. Ese es el problema, que queremos redefinir la Biblia de acuerdo a como nosotros lo entendemos hoy día. Y eso no es así, porque Pablo le está hablando a un mundo completamente diferente al que vivimos nosotros hoy en cultura, en idioma y también localización geográfica. ¿Ok? Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones o personas espirituales. Ya podemos definir que la persona espiritual son los que guardan la Torá. Porque eso fue lo que Pablo dijo en el capítulo 7, versículo 14 de Romanos. La Biblia se define ella misma. Ok, entonces después dice, seguimos leyendo acá. Dice, de hecho, dones espirituales también puede traducirse como personas espirituales.
como lo hemos visto en Romanos capítulo 7, versículo 14. Tal punto de vista desarrollaría los argumentos de Pablo antes en la carta. Capítulo 2, versículo 15. Vamos al capítulo 2, versículo 15 del libro de Corintios. Capítulo 2, versículo 15. Tenemos que permitir que la Biblia te defina estas cosas. Porque si no, todo el mundo crea sus propias teologías y causan confusión. 2.15 dice, voy a leer el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Está hablando de la gente. El capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿ves? Sino como carnales, como niños en el Mesías. Obviamente el problema aquí es la madurez del creyente. Una dinámica que ocurre constantemente, que a mí me ocurre como maestro de Torah, donde quiera que yo voy. Las personas que están entrando a la Torah, ellos quieren definir la Biblia de acuerdo a los sistemas teológicos de donde ellos salieron. O de acuerdo a cómo ellos entienden la Biblia. Ellos miran donde ellos viven y quieren definir la Biblia de acuerdo a su localización geográfica donde ellos viven, cuando todos los eventos bíblicos ocurrieron en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, también como en Asia. En este caso, Persia, ¿ok? Que está bien allá, bien lejos. Entonces, todos los eventos tienen que, y el norte de África, en Egipto. Entonces, queremos nosotros definir la Biblia de esta forma. Es que estamos aprendiendo que la palabra dones no aparece en ese versículo en el griego, que la palabra espirituales se está refiriendo a la gente en su observancia a la Torah. ¿Okay? Porque ese es el contexto del capítulo 1 hasta el 12. No está hablando de algo completamente diferente. Vamos a investigar un poco más acerca del contexto. El contexto, ¿ok? Dice el versículo 2. 12:2. Voy a leer el versículo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, versículo 3. Estoy leyendo el versículo acá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie que pueda llamar a Yeshua Señor, sino por el Espíritu, el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces te está diciendo aquí, te está definiendo cómo entender qué son espíritus del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que hablan a favor del Eterno? Si tú crees que Yeshua es el Mesías y una persona lo maldice, entonces esa persona no está hablando de acuerdo al Ruach HaKodesh. No está separado para el Eterno. Dice, otro problema introducido por las traducciones modernas es la palabra paganos. ¿Ok? Porque aquí la palabra en el versículo 2 dice gentiles, en otro lugar dice paganos. Una categoría que no existía en el siglo I. ¿Ok? Dice, la palabra griega es ethne o ethos. ¿Ok? Esta palabra es muy importante. Cuando se compara con Israel, el término generalmente significa pueblos distintos de Israel. ¿Ok? La palabra pagano tuvo esa connotación mucho más tarde durante el imperio romano, pero como del IV siglo en adelante. Esto no puede ser el significado de la palabra aquí, ya que no se puede cambiar su ascendencia o genealogía. Los corintios no eran antiguos no israelitas que se convirtieron en israelitas. La ascendencia de uno se deriva del nacimiento como el sexo biológico de uno. El hecho es que la palabra ethne o ethos, ¿okay?, tiene una variedad de significados que siempre se refiere a un grupo cuyos miembros tienen algo en común. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. ¿Ok? Espero que estén aprendiendo. Mire, familia,
es un poco metódico. Mucha gente no le gusta este tipo de estudios porque, vamos de versículo a comentario. No estoy dándote una opinión, estamos investigando el contexto. 5.1 dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles o los grupos que estamos hablando allí. No está hablando de una persona pagana en ese caso, porque la palabra pagana no existía en ese momento, o se refería a una persona que era de campo, una persona que era completamente, no era educada de acuerdo a los perímetros de lo que ellos pensaban era educación. ¿Ok? Ok. Entonces, dice, en contexto, lo que los miembros del grupo de Yeshua de Corinto tenían en común era que antes de unirse al grupo de Yeshua eran forasteros, eran miembros del grupo externo, no eran parte del convenio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos validar lo que se está diciendo aquí? Porque en Efesios capítulo 1, capítulo 2, se me olvidan los versículos. Dice, versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de manos con la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ve? Estamos hablando de un cuerpo político en realidad. El cuerpo Elohim se convierte en un gobierno. El gobierno tiene un sistema gubernamental que es un gobierno político basado en la justicia y la bondad de Dios y no basado en la justicia y la bondad de lo que ellos interpretaban era de acuerdo a los dioses. ¿Ok? Entonces continuamos diciendo acá. Dice, la palabra etne aquí no se refiere a la ascendencia o a la genealogía, sino a la posición social. Aquí llegué a donde quería llegar. A la posición social, ¿ve? Por lo tanto, la declaración describe a los miembros del grupo de Yeshua de Corinto cuando aún eran forasteros, como otros israelitas residentes entre una mayoría no israelita. Ellos también recurrieron a deidades locales cuya presencia estaba mediada por imágenes mudas. Parece que las reuniones de devotos de deidades locales también experimentaron fenómenos inducidos por el espíritu. Esto es bien importante. ¿Cuántos de ustedes han estudiado lo que se llama Delphi o Delfos? Se lo voy a leer ahora mismo. Otro comentario habla acerca de ese mismo capítulo y me gusta ese versículo porque explica muchas cosas y dice, ustedes saben cuando eran paganos de una forma u otra fueron influenciados. ¿Ok? Dice, la palabra pagano significa, identifica a los miembros de la iglesia en Corinto como provenientes del mundo gentil. ¿Ok? Eso es lo que el traductor está tratando de decir. Del mundo no judío. Un poquito más diferente aquí como lo dice. ¿Ok? Entonces, dice, voy a leer este comentario porque está interesante. Dice, la ciudad de Corinto estaba denominada por una variedad de cultos, desde el templo de Afrodita en la cima de Aco Corinto, que domina la ciudad, hasta el templo arcaico sobre el foro y varios templos dedicados al culto imperial. Dentro de cada santuario había una representación de su deidad, a menudo creada por artesanos famosos. Sin embargo, estos ídolos, con todo su arte costoso, no podían hablar, tal como se dice en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento acerca de los ídolos. Pablo presenta una idea similar en Romanos 1.23. Vamos a leer Romanos 1.23 para entender el contexto. Romanos 1.23 dice, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de Dios corruptible, voy a leerlo de nuevo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24 del capítulo 1 de Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia con la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí es donde entra idolatría, los sexos rituales y todas esas cosas, y bueno, que caen en su propio pecado. ¿Ok? Eso todo ocurre por lo que es idolatría. Dice,
donde señala a algunos que han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes hechas para parecerse a los hombres mortales, aves, reptiles y animales. Ok. Voy a leer el versículo 3 y después voy a leer el comentario que tengo aquí que saqué de un comentario muy bueno, un diccionario muy bueno que habla acerca de Delphi. Porque recuerda que estamos cubriendo hasta el momento. El versículo 1 nos dice acerca de los dones espirituales. La palabra dones no aparece en el texto griego. La palabra espirituales está hablando acerca de personas espirituales. Pablo define que una persona espiritual es una persona que guarda la Torá. Entonces ya estamos definiendo los versículos. El contexto que básicamente está diciendo, una persona que guarda Torá no va a hacer distinción de personas. No va a adorar a otros dioses. No se va a acostar con la madre de su papá. No va a cometer idolatría. No va a comer comida impura porque está siguiendo la obediencia a la Torá. Esos son los eventos que están ocurriendo hasta el capítulo 11. Una persona que es espiritual, otras palabras, que guarda la Torá, entonces va a entender la jerarquía del reino en el capítulo 10 y 11. Va a entender que el hijo se somete al padre, el esposo se somete al Mesías y la esposa se somete al esposo. Una jerarquía de orden. Una mujer que es espiritual, que guarda Torá, va a entender su posición dentro de la congregación y ella se va a manejar con modestia. No va a descubrir su cabeza en público. Y un hombre que es espiritual, que guarda Torá, él no va a cubrir su cabeza en público en el imperio greco-romano, porque en el imperio greco-romano implicaba adorar al emperador de Roma. No lo vas a hacer. Okay. Una persona espiritual que guarda la Torá no va a hacer excepción de persona dentro de una comida de reino. Le vas a cuidar al pobre necesitado. No se va a tomar todo el vino y no le va a dar al pobre. No se va a comer toda la comida y va a descartar al necesitado, a la viuda o al esclavo o el libre que está en la comunidad. Porque en el Mesías todos somos uno. ¿Ok? De repente aquí los líderes de la congregación en Corinto ahora quieren ser sabios. Quieren buscar conocimiento y sabiduría de Apolo, de Alejandría, y están descartando a Pablo. Y Pablo le dice, no, si nosotros somos espirituales, seguimos la Torá, vamos a entender la jerarquía de honrar a los hermanos que te ayudan cuando te enseñan. ¿Okay? Que hay un orden. Tú no hablas en contra de los líderes del reino. Como dice la Torá, no hablará en contra de los líderes. Estamos hablando aquí de la Biblia, del sumo sacerdote, del rey. Porque ellos han sido puestos en ese lugar por el Eterno. ¿Ok? Fueron ungidos para esa posición. Por eso fue que Pablo, cuando fue arrestado y le habló de una manera directa al sumo sacerdote, que él no sabía que era el sumo sacerdote, entonces se arrepintió cuando le dijeron que él era el sumo sacerdote, que la persona era el sumo sacerdote. Porque la Torá es muy específica acerca de eso. El problema es la conducta y cómo una persona espiritual que guarda la Torá debe manejarse dentro de un mundo pagano para hacer la luz entre las naciones. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es dones espirituales, que no son dones, sino que es una persona espiritual que guarda la Torá, porque la palabra dones no aparece en ese texto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar aquí lo que dice el versículo 3, que habla acerca de ídolos. El versículo 2 habla de ídolos que no hablan, pero había un servicio que se hacía en Delfos en la cual había divinación. Y en el primer siglo se podía confundir, específicamente esta gente que se criaron. Una pregunta, ¿cuántas congregaciones raíces hebreas tú visitas si tú piensas que está en un servicio pentecostal? Porque ellos quieren traer lo que aprendieron en la iglesia y aplicarla a la Torá. Ellos no quieren hacer la liturgia porque eso es muy judío. Pero es interesante que esa liturgia salió del templo. Pero hacen un servicio que en algunos círculos pentecostales, nada de lo que hacen representa nada bíblico. Eso lo podemos mostrar bíblicamente. ¿Okay? Todo es mezclado con cosas que fueron extraídas del mundo greco-romano. Hasta el mismo vocabulario en algunos círculos pentecostales. No todos, en algunos específicos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener la diferencia. Ahora tenemos que considerar lo que estaba ocurriendo en el primer siglo con el servicio a Delphi.
¿Ok? Y vamos a hablar acerca de la historia de ese lugar y lo que representaba. El contraste de los dioses que no hablaban las imágenes, más el contraste de un ritual que ocurría en un lugar específico al norte de Corinto, en Grecia, en la cual habían profetisas, ¿ok? De Delfos. Y lo que representa eso. Delfi o Delfo, una ciudad griega y santuario famoso durante todo el periodo greco-romano por su templo de Apolo, que albergaba el oráculo de Apolo. Había una persona que daba un oráculo y una piedra que representaba el ombligo y centro del mundo. Por eso es que Pablo habla acerca de Yeshua como la piedra angular, porque ellos pensaban en ese lugar que la piedra del oráculo de Apolo en Delfi, en Grecia, era el centro del mundo. Y aquí Yeshua se le está haciendo el contraste. Pablo está haciendo el contraste con Yeshua. Yeshua es la piedra angular, no es la piedra en Delfi. ¿Qué representaba? ¿Qué representaba ese templo de Apolo? Delfos fue un santuario central de Apolo durante gran parte del periodo greco-romano, aunque hubo un asentamiento temprano del periodo mesénico en Delfos. El asentamiento principal comenzó en la primera mitad del siglo IX antes del Mesías. El santuario de Apolo probablemente se fundó como un santuario local, pero finalmente ganó prominencia regional, probablemente porque albergaba el oráculo de Apolo. Es posible que este oráculo se haya establecido a fines del siglo VIII antes de la era común, ya que este periodo coincide con un rápido aumento de varias ofrendas votivas locales e importadas. A partir de los mediados del siglo VII, el recinto del santuario comenzó a llenarse con una serie de dedicatorias monumentales, como templos y estatuas, y además de diversas ofrendas votivas de todo el mundo griego y de algunos reinos no griegos, como Lidia, como la de Lidia. Varias personas y representantes de la comunidad, tanto griegos como no griegos, voy a ponerlo un poquitico más grande para que lo puedan ver bien. ¿Ok? Dice, varias personas y representantes de la comunidad, tanto griegos como no griegos, consultaron el oráculo por cuestiones políticas, militares, de culto y sociales. En el siglo V, antes de la era común, el oráculo mismo está ubicado en el santuario interior del templo de Apolo. El procedimiento exacto como para consultar el oráculo no está claro, pero al observar una serie de fuentes de varios periodos, parece que los antiguos griegos creían que Apolo se comunicaba directamente con una sacerdotisa llamada Pitia, que luego profetizó. Ahora entienden por qué en la Biblia no se permiten mujeres profetizas, sacerdotisas. Dice, luego intérpretes religiosos especiales llamados profetais, de alguna manera dieron forma a su mensaje antes de entregarlo a sus interesados. La idea de Pitia alucinaba bajo la influencia de gases que se elevaba a través del piso del templo. Es intrigante. Pero la arqueología y la geología no han podido proporcionar evidencia decidida de esto. Además de la Pitia, el santuario más interno del templo también contenía una piedra que representaba el ombligo o centro del mundo, de acuerdo a Strabo, el geógrafo. Los juegos pitios, que comenzaron, los Pythian Games, que comenzaron en el siglo VI, también atrajeron a muchos griegos a Delfos. En el siglo V, estos juegos se habían convertido en segundos en importancia solo después de los Juegos Olímpicos. La anfitrionía de Delfos se hizo cargo de los juegos, la anfitriona de los cargos de juegos y del santuario del Delfo, al menos a mediados del siglo VI. Aunque había otros anfitriones centradas en otros santuarios de Grecia, la de Delfo era la más famosa. La anfictonia de Delfos originalmente consistía en la ciudad de Delfos y algunas de las ciudades y pueblos circundantes.
Estos estados conservaron su independencia, pero tomaron juramentos comprometiéndose con ciertas acciones, como proteger el santuario, luchar contra los transgresores del espacio sagrado. De hecho, los miembros de la anfitrionía libraron una serie de guerras sagradas contra estados que percibían como violadores del santuario de alguna manera. Los estados también asistieron junto a festivales periódicos y celebraron algún tipo de consejo común. Delfos siguió siendo importante durante todo el periodo romano, incluso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial. Oigan esto, es bien importante. Mira la mezcla de lo santo y lo profano. Incluso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, los cristianos no destruyeron el santuario, pero después de que cesaron el oráculo y el culto pagano allí, Delfos comenzó a un largo declive. Este declive fue paralelo al deterioro económico y la inestabilidad militar del imperio. Quiere decir que cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, ellos mantuvieron y mezclaron el servicio de Delfos con lo que es la Biblia. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de lo que es, versículo 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie hable por el espíritu, nadie que hable por el espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua, y que nadie pueda llamar a Yeshua el Señor, sino por el espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, porque por el espíritu es el mismo. La palabra dones no aparece ahí tampoco. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación que estamos hablando aquí no quiere decir de algo que no se puede entender. Es un rol. Es un trabajo dentro del reino. ¿Ok? A veces nosotros vemos manifestaciones como algo que no tiene sentido, algo que es, que no, bueno, ya yo creo que ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Voy a seguir aquí, ¿ok? Dice, voy a leer el comentario del versículo 4 de nuevo. Una vez más, la New Revised Standard Version, la nueva, la Biblia Standard revisada, y sus predecesores introducen la palabra regalo. Aquí están los dones, no aparece en el griego. Hay que eliminar esas palabritas que sean añadidas, familia. Trae problema a la interpretación bíblica. ¿Ok? De hecho, la palabra griega aquí, carisma, ¿ve? Parece ser una acuñación paulina que significa exactamente regalo. ¿Ok? También tiene nada en común con el término sociológico moderno carisma, popularizado en sociología por Max Weber, ejemplo, un candidato a presidencial carismático o predicador carismático. El carisma que habla aquí en el griego se refiere a los diversos resultados del patrocinio de Dios revelado en los favores de Dios otorga a aquellos que creen en el Evangelio de Dios del grupo de Yeshua. Ese es el vocabulario de patrocinio y clientela. No está hablando de una persona carismática que tiene talentos para hablar o que puede mantener una audiencia interesada en un tema. Está hablando de lo que es los regalos que Dios da como el patrón y nosotros sus clientes. Okay, como que eso trae un poquito más de claridad al texto. Continuamos. Dice, estamos leyendo aquí. Dice, aquellos que aceptan favores están obligados, los clientes, leyendo acá, los clientes acuden a los patrocinadores que buscan de favores. Aquellos que aceptan favores están obligados, a su vez, a obedecer al patrón, defender el honor del patrón en público, glorificar al patrón, a permanecer leales al patrón. Aceptar un favor conlleva todas estas obligaciones recíprocas. Los carismata, plural de carisma, son fenómenos relacionados con el favor de Dios, otorgados a los grupos de Yeshua en contexto.
el favor de Dios. De hecho, es el mismo Mesías y son los miembros del grupo de Yeshua, cada uno con su carisma, con su regalo que el patrón le da, los que junto con el Mesías en la sociedad. ¿Ok? En otras palabras, la misión del creyente es de revelar el regalo que Dios nos ha dado como sus clientes, que es Yeshua, porque a través del Mesías tenemos acceso a la vida eterna. Ahora, Él nos da un regalo. Si vamos a usar el don, pues. ¿Okay? ¿Cuál es el don? El patrón me da a mí el llamado de ser un evangelista, un pastor, un maestro o lo que sea. ¿Con qué función? Para traer al cuerpo del Mesías, unirlo, corregir, edificar, ¿okay? Ayudar, ser benefactores de los unos con los otros. De repente ahora el contexto de los primeros versículos es muy diferente a cómo se predica en la iglesia. Si tú mueves la palabra dones y la quitas del texto porque no está, y entiendes que no son los espirituales, que no está hablando de una persona que vive en las nubes, sino una persona que guarda la Torah, y entiendes el problema que está ocurriendo en 1 Corintios, en la cual la congregación ya no respeta la autoridad de Pablo. Están buscando y mezclando lo santo y lo profano. El problema es que no se están amando leal o alianza los unos a los otros. Están permitiendo que el culto greco-romano tenga una influencia dentro de la vida cotidiana. Ellos están comiendo comidas sacrificadas a ídolos. Ellos están abusando los unos a los otros. Hay uno que se está acostando con sus parientes. Pablo está trayendo aquí una gran corrección, utilizando la Torah como la base principal de poder educar al pueblo. ¿Ok? Vamos a leer un poco acerca de lo que es el sistema de patrocinio. Ya yo había leído acerca de esto anteriormente, pero creo que es sumamente importante repetirlo, ya que ahora el capítulo 12 de 1 Corintios está utilizando el vocabulario de clientela y patrocinio dentro de un versículo, pero nunca lo hemos visto. O sea, una pregunta a la audiencia. Los hermanos que están aquí en el estudio y los que están también están observando. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto el vocabulario de patrocinio y clientela dentro de los primeros 6 versículos de 1 Corintios capítulo 12? ¿Ok? Importante entender estas cosas. Voy a leer acerca de este concepto tan importante bíblicamente. Un patrón es un concepto que se encuentra en la Biblia en todos lados, desde Génesis. Pero nunca lo pensamos de esta forma. Los sistemas patrón-cliente son relaciones socialmente fijas de reciprocidad. Esta es la clave. Reciprocidad. Generalizada entre desigualdades sociales en las que una persona necesitada de un estatus inferior llamado cliente, todos somos clientes, pero en el primer siglo, como hay unas castas sociales en Roma, los que son de alto nivel social en Roma piensan que son mejores que las personas que no tienen los mismos recursos dentro del reino. Y Pablo les está diciendo, no, en el reino de Elohim todos somos uno. No importa lo que el mundo greco-romano piense, tú seas en el reino de Elohim el esclavo, el liberto, el plebio y ustedes los patricios son unos en el Mesías. Somos todos unos. No somos individuales pensando que estamos mejores que la otra persona. Entonces es sumamente importante entenderlo porque hoy día se está repitiendo lo mismo. ¿Ok? Dice, tiene sus necesidades satisfechas a recurrir a favores de un estatus social superior. Bien situado personas llamadas mecenas, a recibir el favor, el cliente promete implícitamente devolverle el dinero al cliente cuando y cómo lo determine. Al otorgar el favor, el patrón a su vez implícitamente promete estar abierto a más solicitudes en momentos posteriores no especificados. Tales relaciones abiertas de reciprocidad generalizadas son típicas de la relación entre el jefe de familia y sus dependientes, esposa, hijos y esclavos. Al entrar en un acuerdo de patrón-cliente, el cliente se relaciona con su patrón como un pariente superior
y más poderoso, mientras que el patrón ve a sus clientes como a sus dependientes. Por eso es que le llamamos al Eterno nuestro Padre. Por eso nos llamamos los unos a los otros hermanos y hermanas. Porque somos benefactores de los unos a los otros, pero clientes del Todopoderoso a través del mediador que es Yeshua. Dice, reciprocidad es la clave aquí. Reciprocidad, hermano, que hoy día no se está viendo. Las relaciones patrón-cliente existían en todo el Mediterráneo. Examinaremos la versión romana del sistema como ejemplo. Desde los primeros años de la República Romana, las personas que se asentaron en las colinas a lo largo del Tíber incluían a sus familias criados libres llamados clientes. Estos clientes cuidaban rebaños, producían una variedad de bienes necesarios y ayudaban a cultivar la tierra. A cambio, se les concedió la protección y la generosidad de sus patrones patrios. Dichos clientes no tenían derechos políticos, eran considerados inferiores a los ciudadanos, aunque participaban en el aumento de rebaños o bienes que ayudaban a producir. Las obligaciones mutuas entre patrón y cliente se consideraban sagradas. ¡Qué interesante! Quiere decir que si nosotros estamos utilizando lo que es patrocinio y clientela bíblico, como lo entendían en el mundo antiguo, todo el mundo cristiano está en contra y en rebelión de Dios. Porque si nosotros aceptamos el don de Dios, que es la salvación, entonces nosotros, el desobedecer la Torah, estamos en rebelión al convenio. Y como somos clientes, le debemos completa lealtad a nuestro patrón. Lo que él diga, hagamos. Cuando él diga que brinquemos, brincamos. Cuando él diga comemos, comemos. Lo que él dice que comemos, debemos de comer. Quiere decir que todo el mundo creyente que no entiende este principio, utiliza estos capítulos fuera de contexto, estamos entrando en maldición por nuestra falta de contexto bíblica. Y por eso hay tanto caos en la iglesia. Por eso hay tanto caos. Entonces, en vez de depender de la providencia de Elohim, estamos dependiendo del gobierno que nos mantenga. Porque nosotros como reino no estamos interpretando la Biblia contextualmente y entonces la aplicamos como a nosotros nos parece. Dice, a cambio se les concedió protección, ya yo leí eso. Dice, las obligaciones mutuas entre patrón y clientes se consideraban sagradas y a menudo se convertían en hereditarias. Virgil habla de castigos especiales en el inframundo para los clientes que estafaron a los clientes. Las grandes casas se jactaban de la cantidad de sus clientes y buscaban aumentarlos de generación en generación. En los últimos años de la República, la avalancha de pueblos conquistados había abrumado la institución formal del mecenazgo entre los romanos o patrocinio clientela. Una gran población desgarrada de las relaciones de patrocinio anteriores ahora buscaba vínculos similares con las grandes familias patricias romanas. Estos son los estatus más altos en Roma, los patricios. En consecuencia, el patrocinio se extendió rápidamente a los confines del mundo romano, aunque de una forma mucho menos estructurada. En los primeros años del imperio, especialmente en las provincias, oímos hablar de los nuevos ricos compitiendo por el honor y el estatus que se considera derivan de una larga sucesión de clientes dependientes. En su mayoría eran los pobres de las zonas urbanas y los campesinos de las aldeas que buscaban favores de quienes controlaban los recursos económicos y políticos de la ciudad. Quiere decir que si nosotros aceptamos la ayuda del gobierno cuando nos quieren completamente quitar toda la clase media y que todos los negocios caigan y que vayamos a la bancarrota, quiere decir que el gobierno se convierte en una dictadura porque ellos no tienen la equidad de Dios. El mismo problema está ocurriendo aquí. Que ahora los patricios
o los plebeyos con recursos dentro del mundo greco-romano que aceptaron a Yeshua, ahora están mezclando lo santo y lo profano y están trayendo sus castas sociales dentro del reino. Y Pablo no lo está aceptando. Pablo no lo tolera. No puede ser. Trae corrección. El deseo de tener tanta sabiduría y de buscar y ser un erudito greco-romano está causando de que las personas no sean espirituales, que es la definición bíblica de lo que Pablo decía acerca de espirituales, que no estén guardando la Torah. Que ellos, utilizando su cultura, su mentalidad, su interpretación de lo que ellos piensan es espacios sagrados o lo que ellos piensan es bíblico, ahora están profanándolo con la cultura greco-romana, la cual el Eterno quiere sacarlo. No están siendo unos clientes agradecidos. Ellos están siendo unos clientes malagradecidos. ¿Ok? Dice, en los primeros años del imperio, leí esto, ok, perfecto. En sus epigramas Marcial nos da muchos de los detalles de la vida de un cliente romano, en la institución más formalizada de la propia Roma. El primer deber de un cliente es la salutatio. ¿Ok? La salutatio. O ¿cómo se dice? La introducción o como el saludo. ¿Ok? Por eso, si entendemos eso y vamos a las cartas de Pablo, quiero enseñarte algo. Cualquiera de las cartas de Pablo, cuando tú la lees, ponga atención cómo abre la carta. Diga esto. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos fieles a Yeshua el Mesías que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Mesías, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Yeshua. El saludo se alinea perfectamente con el vocabulario de patrocinio y clientela. Cualquier persona que abría las cartas de Pablo, desde el momento que la leía, sabía que Pablo estaba hablando como Dios, el gran benefactor y el gran patrón, y Yeshua como el mediador de esa relación íntima entre el pueblo con el Dios de Israel. ¿Ok? Continuamos. Dice, la próxima es la visita matutina a la casa del patrón. Las vestimentas adecuadas era importante. En esta reunión se podía pedir a los clientes que atiendan las necesidades del cliente y por lo tanto se coman gran parte del día. Se dediquen gran parte del día en eso. Se esperaban deberes serviles, aunque el elogio público del patrón se consideraba fundamental. A cambio, los clientes debían una comida al día y podían recibir una variedad de otros pequeños favores. Quiere decir que él le daba de comer. La humillación de los clientes era frecuente y había pocos recursos disponibles. Los clientes que proporcionaron fueron considerados amables. A medida que el estilo romano del comportamiento clientelista se extendió a provincias como Siria, Palestina, en su carácter formal y hereditario cambio. Los nuevos ricos que buscaban engrandecerse la posición familiar compitieron para agregar clientes dependientes. Las obligaciones formales y mutuas degeneraron en una insignificante búsqueda y manipulación de favores. Los clientes competían por los patrocinadores del mismo modo que los patrocinadores competían por los clientes en una lucha a menudo desesperada para obtener ventajas económicas o políticas. Una segunda institución que complementó el sistema de patrocinio y clientela fue el opistion, la relación de anfitrión e invitado. Dichos pactos eran solo entre iguales sociales y a menudo se formalizaban en acuerdos contractuales de ayuda mutua y protección que se convertían en hereditarios. Mientras un grupo permaneciera en la ciudad del anfitrión, se merecía protección.
asistencia jurídica, alojamiento, servicios médicos e incluso un entierro honorable. Se intercambiaron muestras de amistad y obligaciones que sellaron el arreglo contractual y podían usarse para identificar a las partes de dichos convenios que nunca había cumplido. Por ejemplo, descendientes. Tales acuerdos fueron considerados sagrados en lo más alto. Los patrocinadores entonces eran individuos poderosos que controlaban los recursos y se esperaba que usaran sus posiciones para repartir favores a sus inferiores basados en la amistad, el conocimiento personal y el favoritismo. Se esperaba que los patrocinadores benefactores apoyaran generosamente a la ciudad, el pueblo o el cliente. El emperador romano se relacionaba con los principales funcionarios públicos de esta manera. Y ellos, a su vez, se relacionaban con los que estaban debajo de ellos de manera similar. Ciudades relacionadas con pueblos y pueblos con pueblos de la misma forma. Así surgió una red social omnipresente de relaciones patrón-cliente en la que las conexiones lo significaban todo. Tener pocas conexiones era una vergüenza. Imagínate ahora que Pablo está diciendo, familia, tu conexión no son esos dioses que nos hablan. Tu conexión es con el creador del universo. Tu conexión es directamente con el que provee, el que creó todo. El que hizo los cielos, la tierra, creó los sazones, hace todo. Él es tu patrón. Él no tiene recursos limitados. El creyente, se le está diciendo, no tienen que competir los unos a los otros. Ustedes tienen todos los recursos del reino. Ustedes lo que tienen que hacer es ser generosos y ser recíprocos con lo que Dios le da. Porque Él tiene todos los recursos para darle a usted lo que usted necesita cuando usted comparte con equidad como un buen benefactor para que el nombre del Eterno sea exaltado. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están conmigo? Toda esta información es para entender el Evangelio. Es cultural. Fue escrito en el mismo momento. Por eso Pablo escribe. Vamos a agarrar otra carta. Otra carta que él escribió. Colosenses. Mira el vocabulario del primer capítulo. Dice, Pablo, apóstol de Yeshua, por la voluntad de Dios, a los hermanos de Timoteo, a los santos, fieles, hermanos en el Mesías que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Siempre hablando por vosotros, damos gracias a Dios, exaltando al patrón, Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías, del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual yo había. Okay, entonces mira lo que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva el fruto a crecer también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, que conociste la gracia, que la gracia es una expresión secular del primer siglo, cuando un patrón le daba gracia a un cliente y le daba recursos, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, en un fiel ministro de Yeshua para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos para orar por vosotros y de pedir que se llenen del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si sigues leyendo la carta, él te va a decir todo el vocabulario de clientela y patrocinio. ¿Ok? Dice, los clientes mediaron, los patrones mediaron entre los clientes arriba y los clientes abajo. A ver si pueden apagar un poquito los micrófonos, por favor. ¿Ok? Dice, los recursos del primer orden, tierra, trabajo, bienes, fondos y poder, estaban todos controlados por patrocinadores. Los recursos
Los recursos de segundo orden, el contacto estratégico con los clientes y el acceso a ellos, estaban controlados por intermediarios que medían los bienes y servicios que ofrece un cliente. Los funcionarios de la ciudad sirvieron como intermediarios de los recursos imperiales. Los santos o profetas también podían actuar como intermediarios en ocasiones en los evangelios. Yeshua a menudo actúa como intermediario de Dios, aquel a través del cual los clientes tienen acceso al favor de Dios. Por eso es que Yeshua no es el Padre. Yeshua proviene del Padre, la imagen del Dios invisible, pero Él es el benefactor, el mediador, ¿ok?, que guía a la humanidad al patrón, que es Dios. Un ejemplo en Mateo 8:13, en el que Yeshua actúa como intermediario para llevar los beneficios del patrón Dios al siervo del centurión. Los clientes eran aquellos que dependían de la generosidad de patrocinadores o intermediarios para sobrevivir y desempeñarse bien en su sociedad. A cambio, debían lealtad y reconocimiento público de honor. El patrocinio era voluntario, pero idealmente de por vida. Tener un solo patrón al que se debía una lealtad total había sido el patrón de Roma desde los tiempos más remotos. Pero en la competencia más caótica por clientes y patrones en la provincia periféricas, hacer que los patrones se enfrentaran entre sí se convirtió en algo común. Note que en Mateo y Lucas uno no puede ser cliente tanto de Dios como del sistema de adquisición de riquezas. Yeshua lo dice. ¿Ok? Mientras que los clientes se jactaban de ser amigos de sus patrocinadores, que los amigos eran normalmente igual en lo social. Y tener pocos amigos era igual vergonzoso. Vinculados por relaciones recíprocas, los amigos estaban obligados a ayudarse mutuamente de forma continua, mientras que los clientes o intermediarios no. Había que cultivar a los patrocinadores, incluido el Dios de Israel. La adoración divina, el servicio de Dios implicaba el tal cultivo de patrocinio. En las cartas de Pablo, el lenguaje de la gracia es el evangelio, es el lenguaje, oigan esto, el lenguaje de la gracia es el lenguaje del patrocinio. La palabra griega, charis, ¿ok?, traducida como gracia, se refiere al favor otorgado por un patrón. Dios es el patrón supremo, cuyos recursos se entregan con gracia. Al proclamar el evangelio de Dios sobre el Dios de Israel resucitado a Yeshua de entre los muertos con miras a un reino de Dios emergente, Pablo en efecto está anunciando una teocracia venidera para Israel junto con la pronta presencia del patrocinio divino. En la proclamación de Pablo, Yeshua es intermediario o mediador del patrocinio de Dios y procede a negociar el favor de Dios a través del Espíritu de Dios. Exacto. Él está dejando de saber a todo el mundo los beneficios que es seguir al Dios de Israel versus cuál sería el beneficio de seguir a los dioses que no ven, que no hablan, que no escuchan, que no tienen ningún recurso para ti, sino que las personas que adoran a esos dioses tienen castas sociales que te oprimen. Entonces, el resto del capítulo, ahora él va a hablar acerca de cómo es que ellos pueden trabajar unánimes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Yo creo que ya llevo sobre una hora. Voy a seguir, no importa. ¿Ok? Tenemos que aprender acá y tenemos que estudiar. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo algo nuevo? Si ustedes estudian el Nuevo Testamento como cartas, el Evangelio es el ofrecer las buenas nuevas de remisión a la humanidad. El amo de este mundo te trae caos, te trae muerte, división, que es Satán. El amo de la creación, el patrón, te quiere dar vida eterna, restaurar el espacio sagrado, te quiere traer bendiciones. Lo único que quiere es que tú le seas leal, que te apartes de la idolatría, de la inmoralidad sexual, te apartes de la desobediencia y la rebelión, y que puedas declarar y puedas manifestar su voluntad en la tierra a través de tus acciones. ¿Ok? Seguimos.
Dice en el capítulo 12, versículo 4 al 7. No voy a leerlo, pero por favor habla acerca de diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y dice el versículo 7, y para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué está hablando de eso? Dice, con este triple contraste en variedad y unidad, Pablo comienza su argumento sobre la variedad de carismata. Recuerda que la palabra carisma no es una persona que tiene carisma como lo sabemos hoy, sino como un patrón que está dando regalos para que él pueda ser exaltado. La unidad de su fuente, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Los carismatas se entregan a todos en el grupo. Los regalos de Dios, carismata, se entregan a todos en el grupo de Yeshua. No hay casta social. Se identifican como servicios y actividades. En lo que sigue, estos servicios y actividades tienen una función colectiva, no individual, para apoyar, edificar el grupo de Yeshua. En otras palabras, no se dan por el bien del individuo que posee carisma. Más bien, para que surjan los carismas, se requiere que las personas estén al servicio o actúen en el nombre de otro. Ser recíproco. Son fenómenos experimentados por cada persona del grupo o inducidos por el Espíritu de Dios para el bien del grupo. Esto no es algo individual. En el versículo 8 al 11, voy a leerlo aquí, del 8 al 11 dice, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe, es por el mismo Espíritu, a otro sanidades, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento y diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Ok, ¿qué está hablando aquí? ¿Lengua que no se pueden entender? No, familia, está hablando de glosa, está hablando de idiomas. Idiomas. ¿Dónde estamos hablando geográficamente? ¿Cuál es la localización de donde se está hablando aquí? No está hablando acerca de Corinto. Corinto se encuentra en Grecia, que era el puente de conexión entre Asia y Roma, donde todos los barcos llegaban para poder traer toda la mercancía, donde era un puerto de entrada y salida para el mundo antiguo, donde entraban gente de todos los países a hacer negocio. Había personas que tenían el don de hablar lenguas, que tenían, yo hablo español, inglés y un poquito de hebreo. Son lenguas. ¿Ok? Entonces, la palabra es glosa. La gente puede inventar lo que quiera y dar su propia interpretación. Pero eso no le quita que la palabra que dice ahí es glosa. Es lenguas. ¿Ok? Dice. Ok. Pablo ahora enumera los fenómenos en cuestión: expresión de sabiduría, expresión de conocimiento, capacidad de inspirar confianza, curación, obra de poder, profecía, discernimiento de espíritus, género de lengua, interpretación de lenguas. Lo que une a otros fenómenos que tienen sus raíces en estados alterados de experiencia de conciencia. Eso es lo que dicen. ¿Okay? Estados alterados de conciencia es algo que ellos entendían en el primer siglo. Conceptos básicamente paganos que Pablo está haciendo un contraste. Pablo atribuye tal fenómeno de espíritu a la presencia del Espíritu de Dios, quien los activa en cada miembro del grupo de Yeshua como le agrada a Dios, no como un atributo de los dioses paganos, como en el caso de Delfos. ¿Ok? Entonces, el versículo 12, capítulo 12, versículo 14 al 31, usa un vocabulario muy interesante. ¿Ok? Quiero leer estos versículos acá, no todos, porque él usa un vocabulario bien interesante. ¿Ok? Del 14 al 31. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Espérate. No había leído el versículo 12 y 13, que es importante. Dice, porque así, el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Hay una división en el cuerpo del Mesías en Corinto. Castas sociales, diferentes interpretaciones de lo que ellos quieren. Aquí Pablo dice, no, aquí somos un cuerpo.
Mira el contraste que él va a hacer ahora, ¿ok? Dice, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Somos un cuerpo. ¿Ve? Aquí Pablo está quitando lo que es las castas sociales. El problema que está ocurriendo, que durante la congregación hay gente que no quiere comer juntos, porque los plebeyos y los patricios no comían con los esclavos ni los libertos. Los plebeyos no comían con los patricios juntos en el mismo lugar, porque no era el mismo estatus social. Aquí Pablo está diciendo, no. En el reino de Dios, Dios es el patrón. Todos ustedes son los clientes. Tienen que ser recíprocos con uno a los otros. Tienen que cuidarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros. Y dejar esas contiendas estúpidas que tienen ustedes. Ubíquense, como quien dice. Ubíquense, ¿ok? No son tan importantes. Ok. Entonces, dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, se lo agradezco. Ok. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok. Si dijere al pie, ¿por qué yo sois mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Elohim ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. En otras palabras, él está utilizando algo común para el mundo antiguo. Él le dice, cada uno tiene un propósito en el reino de Dios. No tiene que estar en competencia con el otro. No tienen que minimizar al otro. No tienen que descartar al otro hermano. Todos ustedes tienen la misma importancia dentro del reino. ¿Ok? Versículo 19. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y él continúa con ese mismo vocabulario. Y dice, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ve? Los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Como quien dice, ustedes ven aquellos esclavos que están allá, de acuerdo al mundo greco-romano. Esos son muy importantes para nosotros. ¿Ok? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ve? Ese es el problema. De manera que si un miembro o una persona padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo del Mesías y miembro de cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan. Y los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Ve? No todo el mundo habla más de un idioma. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, intérpretes están. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mejor, un camino más excelente. En otras palabras, familia, Pablo está diciendo, ustedes están enfatizando su estatus social
por encima de lo que el Eterno los ha llamado a hacer. No se olviden que Elohim es el patrón. Él es el que te da los recursos. Y el esclavito que tú tienes en tu congregación, de acuerdo al mundo greco-romano, esa persona puede ser más importante y tiene más talento que tú. Es como quien dice, ubíquense. No se creen más de lo que son, porque aquí el que manda es el Eterno, a través de su Hijo Yeshua, para que podamos nosotros encontrar gracia delante de Él. Casi termino. Vamos a hablar acerca de algo importante, porque Pablo utiliza un vocabulario bien curioso acerca de lo que es acerca de lo que es el cuerpo. ¿De dónde lo saca él? Dice, esta discusión sobre las partes del cuerpo recuerda de la forma en que el mundo antiguo se dedicaba a pequeños modelos de parte del cuerpo en los santuarios del dios sanador Asclepios. Uno de los santuarios más famosos del dios estaba en Epidauro, en la Argólida, a unos 40 kilómetros, 25 millas, del sureste de Corinto. La propia Corinto tenía un santuario de Asclepios, llamado Asclepierion. Quizás no sea una coincidencia que Pablo vincule las partes del cuerpo con los dones de curación. Aquí vemos nosotros una imagen de lo que los arqueólogos encontraron. Una persona tenía una parte del cuerpo afectada por enfermedad, hacía una copia del yeso, y la llevaba al templo de Asclepios para que el dios pudiera simbólicamente, a través de la imagen de esa área afectada, traer la sanidad. Como están viendo, tenían hasta diferentes tipos de partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces dice, yo creo que ya como que expliqué esta parte. Mira lo que dice aquí el comentario del versículo 22. Dice, al contrario, aquellas partes del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Mira qué interesante. Dice, ninguna parte del cuerpo es redundante, en el sentido de que la diversidad de la comunidad creyente refuerza el hecho de que el Mesías murió por todas las personas. Las partes que creemos que son menos honorables las tratamos con especial honor, y las partes que no se pueden presentar se tratan en especial modestia. En la colonia romana de Corinto, la norma era mostrar a los individuos cubiertos. Esto contrastaba marcadamente con las estatuas honoríficas griegas, especialmente de atletas victoriosos, erigidas en santuarios como Olimpia o Ismia o espacios públicos de sus ciudades de origen, donde un individuo puede mostrarse desnudo. Una excepción en Corinto fue el par de estatuas de Cayo y Lucio, los futuros herederos del emperador Augusto, que se mostraron desnudos. Sin embargo, la desnudez también estaba ligada a la divinidad e insinuaba el culto a la familia imperial. Uno de los escándalos en el mundo judío fue la introducción de los juegos griegos en Jerusalén, donde se esperaba que los hombres compitieran desnudos. Y eso es lo que ocurría en el primer siglo. Familia, es importante entender y considerar el contexto cultural de la Biblia. ¿Qué aprendimos hoy? Que la palabra dones en 1 Corintios no aparece en el griego, específicamente los primeros 4 versículos. Que la palabra espirituales se está hablando en referencia a los hombres que guardan Torah. Que el problema era maltratando a los creyentes que no tenían el mismo estatus social. Y Pablo está trayendo corrección a un pueblo fragmentado, que están persiguiendo el conocimiento y la sabiduría del mundo, estableciendo su estatus social dentro del mundo greco-romano e introduciendo esa mentalidad dentro del reino de Elohim. Pablo está diciendo no. Esa no es la forma que trabaja. Dios es el patrón, Yeshua es el mediador, y todos nosotros somos clientes. Todos tenemos el mismo acceso al Eterno. Todos tenemos los mismos recursos. No hay que competir por la atención del patrón, porque ya todos la tenemos. No tenemos que competir con los mismos clientes para avergonzarnos los unos a los otros. No tenemos que competir con otros ministerios. No tenemos que competir con otros maestros. No tenemos que competir quién es el más que le gusta a la gente, porque todos tenemos el acceso al mismo Elohim.
Tenemos un rol, tenemos un llamado, todos son importantes. Ejemplo, cuando usted va a una congregación, las dos personas más importantes en la congregación son la que pone el papel de baño en el baño, el que limpia el baño y la persona que cocina. Porque cuando la gente deja de cantar, dejan de predicar, les va a dar hambre y van al baño. Y yo te digo algo, a veces uno no piensa quién es la persona que limpió ese baño. Pero lo más desagradable es, uno va a un servicio en cualquier lugar y va a un baño que necesita ir al baño y no hay papel de baño y no está limpio. Y cuando está limpio y hay papel de baño, usted agradece al Todopoderoso por la persona que facilitó ese servicio para que usted pueda comer, si tiene que comer después del servicio, o visitar el baño, o sentarse en una silla limpia. Familia, todos tenemos un rol. Todos somos importantes. Todos tenemos el mismo estatus a través de Yeshua. Dejemos la competencia entre los hermanos, entre ministerios. ¿Quién sabe, quién no sabe, quién es mejor, quién no es mejor? ¿Cuál reino es el más grande? Vamos a ubicarnos, familia. El reino es de Dios, no es de nosotros. Las ovejas son del Eterno, no de nosotros. El Eterno nos da a nosotros un pedacito para poder ayudar a manejar su rebaño. Pero vamos a ubicarnos. No somos tan importantes. Somos siervos. Importante el mundo nos ve a nosotros, pero nosotros somos siervos trabajando unánimes para que el nombre de Dios, la gloria de su nombre y su reino sea exaltado, glorificado y reverenciado. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom. Bye bye.